Tengo lupus. ¿Y ahora qué? Soy una persona que no quiere definirse solamente por sus condiciones de vida. Y soy una persona que quiere cada día que se levanta, todo eso que le cuesta levantarse cada día, quiere que sirva de algo. Y entonces, a pesar de que ahora es muy difícil para mí porque yo de ser una persona pues muy inquieta, propositiva, era esa persona que se subía corriendo las escaleras en Mixcoac, por ejemplo, ¿no? Y ahora, bueno, ni imaginarme que haya escaleras porque no puedo hacerlo. Soy usuaria de silla de ruedas en ocasiones, pero también soy usuaria de andadera y cuando son distancias cortas, pero las escaleras pues son mi enemigo natural en este momento. Eh, la enfermedad en mí llegó como un parteaguas, fue un golpe muy fuerte para mí, fue una situación que tuve que enfrentar emocionalmente, pero también físicamente. Emocionalmente porque todo cambia. Es como si me hubieran puesto a mí, Cristina, me hubieran agarrado y me hubieran introducido en un cuerpo ajeno. Yo no sentía que fuera mi cuerpo. Incluso me veía en el espejo y no me reconocía. Sentía que no era la misma persona, sentía que todo se me había acabado, que la vida se me había venido encima. Y esto fue a partir de mi diagnóstico. Ese diagnóstico llegó solamente a corroborar algo que yo ya tenía pues pensado, ¿no? Ya era algo que se sospechaba, pero que no había llegado el momento en el que me lo dijeran así tal cual. Pero cuando a mí me dieron ese diagnóstico, caí en un abismo, caí en shock, a pesar de que ya me lo esperaba y de que yo venía después de 10 años o más buscando y buscando con los médicos la atención necesaria. Yo quería saber las respuestas, quería saber qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo y no había quien me lo resolviera. No había quien me escuchara, ¿saben? Porque luego los médicos, a pesar de que actualmente ya podemos encontrarnos médicos más humanitarios, personas que se preocupan un poco más por uno, la verdad es que pues hace 10 años eso era un poco más difícil de localizar y más en el sector público de salud. Entonces, después de tantos años yo de lucha, de preguntas, de cuestionamientos a los médicos, de empoderamiento de mi cuerpo, porque pues luego se convierte uno en el paciente, el que está simplemente paciente, esperando a que el médico sea el que resuelva todo, y no haces lo propio, no haces lo propio por investigar sobre tu salud, porque no es nada más buscar en Google qué es lo que tengo y tienes cáncer de algo, ¿no? No se trata de eso, sino de saber que eres el dueño de tu cuerpo, que tú sabes lo que le pasa a tu cuerpo. Nadie más lo sabe, nadie más lo vive como lo vives tú. Y eso es algo que tuve que ir aprendiendo en la medida en la que pues fui buscando respuestas. Fueron, como ya bien dije, alrededor de 10 años, pero yo toda la vida he tenido algunos criterios, algunos marcadores que iban indicando que posiblemente se trataba de una enfermedad reumática. Sin embargo, tenemos también muchos problemas para identificar enfermedades reumáticas porque está el prejuicio de que las enfermedades reumáticas son solamente para las personas mayores y que solamente vienen con la edad, y no es cierto. Hay niños, desde infantes se pueden identificar enfermedades reumáticas y bueno, pues es algo que se tiene que ir trabajando y sensibilizando en la sociedad. Entre mis síntomas más significativos, que seguramente se estarán preguntando, pero ¿cómo es que llegaron al lupus? ¿Qué es lo que tenías? ¿Qué es lo que te pasaba? Pues tengo una lista que seguramente me voy a olvidar de algunas cosas, pero que las más representativas pues eran migrañas constantes. Por ejemplo, llegó el día en el que yo le dije a una compañera de trabajo, es que yo no sé lo que es vivir un día sin dolor de cabeza. Yo todos los días tengo dolor de cabeza, es normal en mí tener dolor de cabeza. Y bueno, no es normal tener dolor. El dolor no se tiene que normalizar como en nuestra sociedad nos lo marca. También tuve pérdidas fetales,
tenía problemas en la piel, tenía yo varios hallazgos en la piel que no se sabía la razón, simplemente pues se atendían por separado, pero en realidad estaban indicando algo, el organismo estaba mal, el organismo estaba tratando de expresarlo y lo expresaba también de esa manera. Problemas hormonales, dolor en articulaciones y músculos. Por ejemplo, llegaba el día en que después de trabajar yo ya no podía mover las manos. Ya era una imposibilidad de mover las manos. Yo le decía a mi esposo, dame un masajito así suavecito porque me dolían muchísimo, no podía de todo el dolor que me causaba en las articulaciones y la inflamación articular que seguramente tenía, pero que pues no se había identificado. También variaciones en el peso, tanto que bajaba mucho de peso como que comencé a subir de peso conforme se llegó el diagnóstico y bueno, con el diagnóstico muchísimo más porque entre algunos efectos secundarios de los medicamentos se encuentran la subida de peso y bueno, también los cachetes. Esto de aquí es por medicamentos. Fatiga crónica. Tenía yo una fatiga que mi bisabuela me decía, ay muchacha, es que tú naciste cansada. Yo de verdad que no podía, yo simplemente estaba muy cansada todo el tiempo, no me podía mover y hacía algo y me necesitaba sentarme y recargarme. Y esto es desde siempre, les digo, desde toda mi vida. Mucha debilidad, caída de cabello, pero no una caída de cabello normal, eran montones de cabello lo que se me caía y que yo ya no entendía qué usaba de todo, trataba de comprarme los tratamientos más especializados en caída de cabello y no funcionaban. Claro que no iban a funcionar porque adentro el organismo estaba luchando contra sí mismo y pues obviamente que teníamos estos síntomas. Llagas en la boca, también suelen salir llagas en la nariz, pero a mí me salían mucho más en la boca y esto fue desde niña. Infecciones constantes de diversos tipos, ya cualquier cosita y yo ya tenía una infección, yo ya estaba enferma y esto fue muy común en toda mi vida. Comencé a desarrollar alergias, llegó un punto en el que ya otro alimento y otra alergia, otro alimento y otra alergia. Y entonces alguien me dijo, una de mis conocidas que tiene lupus y que era la única persona que yo sabía que en el mundo tenía lupus, me dijo, es que tú tienes lupus. Y yo dije, bueno, pero ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Cómo le hago para saber si realmente tengo eso o quién me puede ayudar? Y pues no, en ese momento no encontré el apoyo necesario. Tengo una anécdota muy triste, pero muy divertida a la vez. Yo llegué con mi lista, así, mi listota de yo tengo esto, doctora, y tengo esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces me dijo, es que todo lo que tú me dices son cosas separadas y se van a atender por separado porque no tienen relación entre sí mismas, no tienes nada. Nada más son cosas separadas y son pequeños detalles. Entre esos yo le dije, es que a mí me duele muchísimo estar de pie, no puedo, no aguanto los zapatos, no lo tolero, necesito sentarme rápido porque siento que si el hueso me atravesara la carne. Y me dijo, no, es que seguramente lo que tú tienes son espolones. Pero ni siquiera me revisó, o sea, fue una situación en ese momento fue una indignación total de mi parte, ahora lo recuerdo, me da risa, porque digo, ¿cómo es posible que se le hubiera ocurrido decirme, sí, es que mira, tú no puedes estar de pie porque tienes espolones? No, bueno, ese tipo de cosas que nos encontramos en el sector también privado de salud en México, desafortunadamente. Pero afortunadamente yo llegué con un endocrino que lo recomiendo muchísimo, de verdad yo lo amo, lo adoro, es lo máximo que me pudo haber sucedido en la vida llegar con él, el doctor Alfredo Nava de la Vega, porque él me empezó a tratar los problemas hormonales, me empezó a identificar cosas, pero llegó un punto en que me dijo, es que ¿sabes qué? Tú lo que tienes es algo más. Y es algo que no lo vamos a encontrar hormonalmente y puede ser algo reumático. Entonces yo te voy a mandar a hacer estudios porque quiero saber si algo sale mal.
y pues desafortunadamente, pero afortunadamente a la vez salieron marcadores extraños ahí y fue que él me turnó con un reumatólogo. Si no hubiera sido por esa humanidad del doctor que realmente sintió mis síntomas, ahora sí que sintió mis síntomas, se conmovió de lo que me estaba sucediendo y además me atendió como persona real. Si no hubiera sido por él, yo a estas alturas seguiría todavía luchando por saber qué es lo que tengo, porque además llegó un punto en el que eran las 3 de la mañana todos los días y yo me levantaba a vomitar al baño. Yo tenía muchos problemas gastrointestinales y no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. ¿Ven? Me acuerdo de otros síntomas después porque se me olvidan de tantos que eran. Pero realmente, fue gracias a ese médico pues que yo llegué a la conclusión de que el 13 de octubre me dijera el reumatólogo, tú tienes lupus eritematoso sistémico, este es un tipo de lupus, hay distintos tipos de lupus, este es el más común. Entre los síntomas de la enfermedad pues es que va causando daños a órganos y tejidos y pues esto me ha llevado a que de pronto entre los efectos secundarios, los daños a los órganos y tejidos y entre otras cosas que me fueron sucediendo por la enfermedad propia, terminé con una discapacidad motriz. Llegó el punto en el que yo no me podía levantar del asiento, ahorita sí puedo. Y es gracias también a todo lo que he hecho de rehabilitación, terapias físicas y al apoyo constante de muchísimas personas que están alrededor mío, que son mi red de apoyo, pero sobre todo de mi esposo, que sin él realmente yo en este momento no sé dónde estaría ni cómo estuviera si no fuera por su apoyo. Y bueno, quiero contarles, antes de comenzar ya con las preguntas, que como ya lo dijo en mi sinopsis, Daniela, pues yo en los últimos meses me he dedicado a crear contenido de videos. No son muchos meses, son apenas un par de meses en que he estado creando contenido al respecto del lupus. Son videos informativos y son videos también que tienen que ver con cómo voy viviendo las anécdotas propias de mi enfermedad y que apoyan a otras personas que apenas se dan cuenta de que tienen lupus, pero también que tienen añísimos 15, 17, 20 y tantos años con lupus y que me escriben y que me dicen es que yo me identifico con tus videos o tú que estás pasando por esto, también te ha sucedido esto otro y se ha convertido en una red de apoyo real porque de pronto ponen sus dudas y alguien más va y las contesta y alguien más va y complementa. En realidad yo no me esperaba esto, fue para mí es un boom, no me esperaba que los videos tuvieran tanta influencia, que yo pudiera llegar a tantas personas y que realmente les fuera a servir lo que yo estaba haciendo. Yo de pronto también lo comencé a hacer como una manera de catarsis, de poder obtener algo de mí y poderlo expresar, poder decir esto me está pasando y ya no sé qué hacer con esto, o bien esto me está pasando y lo que hice fue hacer esta otra cosa. Y estas son mis redes, aquí me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, que es donde más se ha creado la comunidad, como tengo lupus punto y ahora qué, y próximamente también en YouTube, por todas las personas que de pronto no les gustan estas redes sociales. Pero además de todo, quiero decirles que sigo siendo en mi mente una persona muy inquieta. Ya no soy esa persona inquieta que corre, que anda todo el tiempo moviéndose quizá, pero en mi mente sigo siendo una persona muy inquieta y además de eso trabajo y además de eso soy escritora y soy editora y además de eso pues soy mamá de 3 gatitos y estoy aquí con ustedes hoy porque es muy importante para mí poder, como les decía, dar esta representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristi. Pues creo que has dado una introducción muy amplia, pero aún así nos gustaría profundizar un poco más y a lo mejor
Ya ahorita en tu explicación nos contaste a grandes rasgos, pero si lo podemos ampliar, ¿qué es el lupus? ¿Qué lo causa? ¿Y cuáles son algunos de los efectos que tiene en las personas? Claro, es una enfermedad que yo tampoco sabía mucho de ella, ¿eh? O sea, yo llegué al lupus sabiendo, fulanita tiene lupus, es la única persona que conozco. El doctor House buscaba el lupus, Selena Gómez tiene lupus y se acabó. Es todo lo que yo sabía del lupus. Al lupus le hace falta mucho la mención, porque lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, ahora con la pandemia, sucedía que estaban todas las personas muy preocupadas porque no se fueran a contagiar hipertensos, diabéticos y a lo mejor con VIH. Pero ¿en qué momento mencionaron alguna enfermedad reumática? Jamás, jamás ni por asomo. Y créanme que yo veía todas las conferencias nocturnas. El lupus es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto significa que con el tiempo va a ir causando mayores daños al cuerpo, a los órganos, a los tejidos, a donde ataque. ¿Por qué? ¿Por qué digo a donde ataque? Porque el lupus es una enfermedad autoinmune. Esto significa que están las células y que entre ellas no se reconocen. En mi propio cuerpo no se reconocen mis células y se pelean entre ellas. Y en esta lucha constante que tienen, van dañando tanto órganos como tejidos, dependiendo de la zona en donde estén ubicados, pues mayormente los daños. Va a depender porque hay algunas, en el general, lo que más causa daños es a los riñones, al corazón y a los pulmones, pero puede causar daños a otros órganos, por ejemplo al cerebro, que es posible que sea algo de lo que me está sucediendo a mí, por lo cual yo terminé con una discapacidad. Pero bueno, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Hasta el momento no lo tengo a ciencia cierta que me haya dicho un médico, sabes que tú tienes esto por esto y por esto. También en cada persona es distinto, esto es muy importante. A lo mejor conocemos a alguien con lupus y ni se le nota, ¿no? Y está normal y hasta te puede decir, yo no tengo nada, bueno, tengo lupus, pero no me pasa nada. Sí, pero también puede ser estar del otro polo la persona que no sale de urgencias, que todo el tiempo está hospitalizado. Y esto es porque el lupus no existen dos personas que tengan el mismo lupus. Por eso ha sido tan difícil determinar la enfermedad, saber qué es la enfermedad en cada caso, porque cada caso va a mostrarse distinto. Dar ese diagnóstico es duro, es difícil para los médicos, por eso también entiendo que pues no es tan sencillo llegar y decirle, tengo todos estos síntomas y ahora ya dime, ¿no? No es así, no es así de fácil. También por eso es que el lupus actualmente no tiene cura. Hay investigaciones en donde se está buscando, se encuentran genes que puede ser la razón, pero bueno, todavía no tenemos ese avance médico. Hay mucho avance en que en los últimos, no sé, 10 años ya la enfermedad ha sido más controlada. Ya ahora ya sabemos cuáles son los fármacos que puede ser que sirvan y ya se van intercambiando dependiendo del caso a cada persona. Sin embargo, no va a tener nunca cura, simplemente se puede controlar y se puede llegar a remisión como el cáncer. Se compara mucho con el cáncer, no es un cáncer chiquito como me dijeron la otra vez, pero también tenemos este término para el lupus, ¿no? Se llega a remisión. Se desconoce su causa, es posible que tenga algo de genética, pero está también comprobado por otra parte que no. Hay mucha incertidumbre al respecto. Se dice que es la enfermedad de las 1000 caras, así como la esclerosis múltiple, también el lupus se dice que es la enfermedad de las 1000 caras, porque va emulando, va pareciendo que es tal enfermedad, pero siempre no, siempre era esta otra, siempre no. Es de ahí la dificultad de llegar al diagnóstico también en el caso del lupus. También quiero decir que hay mayor incidencia en mujeres y en mujeres latinas y en mujeres con genes africanos también hay mayor incidencia.
No se sabe por qué, pero hay mayores casos en estas partes de la población. Y para determinar qué es lupus, se llega a estudiar un poco los genes, la genética, más o menos, pues a ver el árbol genealógico, si alguien tuvo alguna enfermedad reumática en el árbol genealógico de la persona, no propiamente lupus, sino que una artritis reumatoide, una artrosis, una esclerodermia, alguna enfermedad reumática. Puede ser que eso nos dé un antecedente para que pues se junte con los síntomas y con los estudios que se hacen para poder determinar qué es lupus. Ok, perfecto. Por ejemplo, tú tuviste que acudir a varios especialistas. Nos decías que tocaste base con un endocrinólogo. ¿Quién fue el que realmente dio con que era lupus o qué examen te hicieron para saber que era lupus? Los exámenes que se realizan son unos que se llaman ANAS. Esos exámenes van a mostrar ciertos marcadores que indican que hay en el DNA algo que está exponenciado. Pero no, si sales positivo en esos, no necesariamente es lupus. No necesariamente es una enfermedad en sí, sino que puede ser que salgas y ya, ¿no? Entonces el médico tiene que ver tanto la genética, que era esto que yo decía, si hay alguien en tu familia que tuvo alguna enfermedad reumática, que tengas estos antecedentes, tanto lo que te está mostrando los estudios, porque también puede mandarte otras cosas para ver si hay algún daño orgánico, por ejemplo, de los riñones, que es lo más común en lupus, y además de los ANAS y otro tipo de marcadores de inflamación y etcétera, que va a mandar el reumatólogo y va a revisar también todos los síntomas. Clínica más química es lo que hacen el resultado del diagnóstico. Si alguno de los dos no está completamente propenso para decir que es lupus, entonces hay que ver otras posibilidades, pero en el general es esto lo que lo va a indicar. ¿Y quién es el que atiende? Es el médico reumatólogo. Tengo lupus. ¿Y ahora qué?